Buenos días, estudiantes. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, profe. Bueno, tenemos poco público. Bueno, ni modo, vamos a empezar. Bueno, como ustedes saben, nosotros seguimos trabajando en torno a el ensayo y tal como ustedes han visto, este proceso ha seguido de forma pormenorizada cada parte o cada etapa que corresponde al ensayo. Eso implica primero lo que entendemos por ensayo, la capacidad de poder delimitar un tema o escoger un tema sobre el cual vayamos nosotros a intervenir o a abordar, investigar. Una vez identificado el tema, es importante la ubicación de una postura de autor, ¿no? Que en este caso sería la tesis. Esto fue lo último que vimos en la clase anterior, ¿no? La tesis, que es la postura, la toma de posición que usted tiene sobre el tema del cual vaya a intervenir. La tesis, como dijimos, es una afirmación de entrada, es una afirmación, es una postura de autor que debe ser sustentada o debe ser comprobada con argumentos. Entonces, el día de hoy, nuestra clase o nuestro tema 4 de esta clase, tiene que ver casualmente con el proceso de la argumentación. En otras palabras, ¿qué es un argumento? Entendamos entonces, primero que todo, que argumentar es, en otras palabras, dar razones a favor de una pretensión, o en este caso de una tesis. Es prácticamente los motivos por los cuales yo digo eso, por los motivos por los cuales yo afirmo lo que estoy afirmando. Y no necesariamente son cualquier tipo de razones, ¿no? Porque razones pueden haber muchas. Yo puedo dar un razonamiento que no necesariamente es lógico, ¿no? Para que esas razones puedan ser válidas, tienen que ser aceptables por el destinatario, pero también deben estar sustentadas en torno a un sentido lógico. Es decir, eh, muchas veces los problemas de argumentación se deben a que realmente no se dan razones y se suelen utilizar diversas estrategias que más bien eh, desvían la atención, ¿no? Por ejemplo, en la argumentación, cuando tú le preguntas a alguien, ¿no? Eh, ¿Por qué, si digamos que alguien afirma que la legalización de las drogas permitiría que, eh, permitiría que se reduzcan la criminalidad o los índices de criminalidad? Entonces, en vez de argumentar, una persona puede decir no porque la droga es mala, ¿no? Entonces, o no porque la droga hace daño. Pues, prácticamente allí hay, claro, allí hay un razonamiento, pero no necesariamente ese razonamiento es lógico o responde a la tesis. La tesis que plantea que la posibilidad de legalizar las drogas podría reducir la criminalidad debería sustentarse con un razonamiento que apoye o niegue esa afirmación. Entonces, por ende, la argumentación debe dar motivos. Las razones, básicamente, un argumento es igual que decir una razón o un motivo. Es básicamente un por
por qué. El por qué es lo que yo afirmo. Entonces, cuando yo afirmo algo, ¿ya? Si yo digo que las drogas o legalizar las drogas reducen la criminalidad, tengo que dar razones de por qué yo creo que eso es así, ¿no? Y lo que pretendemos entonces con la argumentación es que en efecto el interlocutor o la persona que intentamos dar de esos razonamientos cambie de opinión. En otras palabras, se ponga del lado nuestro, ¿no? Para esto hay que entender también o tener claro dos conceptos que suelen ser un tanto confusos en los estudiantes. La diferencia es entre convencer o persuadir. Porque se cree que de alguna forma son iguales y en efecto no lo son, ¿no? Nosotros ya vamos a convencer a un proceso racional y reflexivo. ¿Qué quiere decir? Que esté sustentada con fundamentos lógicos. El propósito de convencer es un proceso reflexivo en que prima la razón en el ámbito de la ciencia y el conocimiento. Es decir, que para yo convencerte, te convenzo con datos o te convenzo con información surgida de la ciencia, que surgida del conocimiento, que permite que tú puedas convencer. Persuadir, en cambio, es un proceso más bien subjetivo. Valga decir también que, por si acaso, cuando nosotros hablamos de la argumentación de por sí es un proceso subjetivo, porque se supone que lo que tú quieres convencer es de una postura, ¿no? De lo que tú crees. Pero lo diferencia es la estrategia, o en este caso, el proceso que tú sigues para ese fin. Puedes utilizar una estrategia racional o una estrategia emocional, ¿no? Cuando nosotros nos valemos de un proceso emocional, es decir, cuando apelamos a cuestiones más bien de tipo subjetivas relacionadas con las emociones, con lo que las personas sienten, ¿no? Ya sea en la vida cotidiana, en la política, en la publicidad, ahí lo que nosotros intentamos es persuadir, ¿no? La persuasión es un proceso más que apela más bien a los sentimientos, a las emociones, que no es lo mismo entonces que convencer, ¿no? Yo te puedo decir, por ejemplo, bueno, lo que hacen sus madres, ¿no? Tú le dices, mamá, me quiero ir a una fiesta, ¿no? Y tu mamá te puede decir, no. ¿Por qué? Porque yo soy tu mamá. En ese caso, claramente allí no hay ningún sustento para convencer, no hay un proceso lógico, ¿no? O sea, es lógico que eres mi madre, pero no me das razones de por qué no debo ir a la fiesta, ¿no? Entonces ahí lo que intenta es persuadir, en este caso, mediante las emociones, apelando, digamos, a una autoridad, pero más bien digamos que a una autoridad en la que no hay posibilidades de debatir, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estrategia se vuelve persuasiva, ¿no? O también cuando de pronto usted viéndose eh, encontrado con las manos en la masa después de que su novia le encontró un mensaje en el celular con otra chica, usted opta por utilizar estrategias persuasivas, ¿no? Es decir, generalmente puede apelar a, digamos, a la disminución de la queja, diciéndole, no, que estás loca, ¿cómo crees? Yo te amo, eso es mentira, tú quieres terminar conmigo y luego te pones a llorar y luego haces todo un teatro, ¿no? Para que no te dejen. Todo eso es una estrategia evidentemente persuasiva, ¿no? O sea, no hay ningún momento de un razonamiento lógico de bueno, ¿por qué le estabas escribiendo a esta chica? ¿No? Claro, ahí no, al verse uno atrapado, ¿no? Lo que tiende es a manipular, ¿no? Las emociones. Y esto lo vemos muy comúnmente en la vida cotidiana, en la política, en la publicidad más que nada, ¿no? Valga decir que cuando nosotros hablamos de estas estrategias, eh,
en el ámbito de la razón y en el ámbito de la emoción, en el ámbito académico se va a optar siempre por argumentos de tipo racional, ¿no? Es decir, la academia, o en este caso el texto académico, debe dar razones lógicas sustentadas en la ciencia, ¿no? No puedo yo argumentar, digamos, desde la emoción o desde la fe, diciendo, digamos, que tal, que tal producto, tal obra literaria es, es buena porque el final es muy emocionante, ¿no? O porque es linda la historia, ¿no? Es decir, cada vez que nosotros nos sostenemos de aspectos que no están dentro de la racionalidad, hablamos de procesos de tipo persuasivos, ¿no? Igual esto lo vamos a ver en la siguiente sesión cuando hablemos de tipologías argumentativas. Y esa será, digamos que la última clase antes de ya pasar al proceso de, ahora sí, de estructuración del ensayo, ¿no? Del paso a paso del ensayo. Entonces, para poder tener claro cómo funciona un argumento, bueno, dependiendo de la teoría, hay autores que pueden hablar que el argumento es una distribución de varias partes, ¿no? En algunos casos, algunos teóricos te van a hablar de la tesis o de las premisas y de las evidencias, ¿no? Las premisas no son otra cosa más que las afirmaciones que se hacen, pero yo trato de manejar una estructura que es un poco más sencilla de entender. Ya van a ver por qué, ¿no? Que casi es exactamente igual a lo que se ve en esta foto, ¿no? Se parte de una afirmación, se entiende que la afirmación es la tesis, la evidencia que no necesariamente tiene que estar al inicio del argumento, puede estar en medio, puede estar al final, la razón o la explicación que están, digamos, contenidas como eh, dos formas de, perdón, dos formas de entender, a, digamos que el razonamiento. El razonamiento se lo puede dividir como en dos partes, la razón y la explicación, pero eso ya lo vamos a ver. Y una conclusión parcial que es como una especie de cierre, ¿no? En este caso yo manejo una estructura más bien de cuatro partes en la que cada una de esas cumple un propósito determinado en el proceso argumentativo, ¿no? Ya vamos a ver por qué. Entonces partimos que para entender un argumento podemos dividirlo en cuatro partes. La primera, que es la tesis de por sí, la afirmación, que es la tesis o la postura que nosotros vamos a manejar. El argumento o razones, que digamos, como dijimos, son el porqué de la tesis o de esa afirmación. La explicación o sustento y la evidencia o el dato. Ahora, para hacer esto un poco más claro, vamos a suponer la siguiente idea, ¿no? Supongamos que este es el proceso argumentativo, ¿no? Asumamos que, por ejemplo, la tesis tiene la forma de un jarrón que yo voy a intentar proteger para que obviamente nadie me la eche al piso, ¿no? La tesis es esa afirmación, es una especie de jarrón que yo tengo ahí. Si yo en este proceso, digamos, tomara la tesis y la dejara por aquí por el piso, digamos, ¿no? Cualquier persona puede pasar y literalmente me la golpea y me echa abajo la tesis, ¿no? Se entiende que si una tesis es simplemente una afirmación sin sustento, no se puede probar, ¿no? No es un argumento. Entonces, la tesis necesita primero de un argumento base, ¿no? De algo que la sostenga. Pero ese argumento base también necesita de una explicación, un sustento, que sería como el pilar que eleva el argumento base, ¿no? Y el soporte o evidencia es esa base que va a sostener toda la estructura porque corresponde a una serie de datos que soportan toda esta forma, ¿no? Entonces, entendamos así, ¿no? Como si fuese una especie de jarrón levantado en un atril, ¿no? Cada parte, entonces, correspondería a una parte del proceso.
entendiendo que la tesis sería la idea fundamental en torno a la cual se reflexiona. La tesis, dijimos, supone el núcleo de la argumentación, de ahí que deba presentarse de forma clara y explícita. La tesis representa el punto de vista de quien expone. Sabemos claramente eso porque lo vimos en la clase anterior. Tenemos claro que es una tesis, ¿no? Entonces, supongamos la siguiente afirmación que va a ser a manera de tesis. Yo afirmo, en este caso, que el uso del celular dentro del aula de clases favorece los procesos de investigación y acopio de información. Yo estoy en este caso manejando una tesis, como dijimos, es una tesis, según las características de lo que debe tener una tesis, es una tesis bastante clara, es una tesis debatible, es una tesis que puede llevarse a positivo o negativo, porque yo puedo decir favorece o no favorece, y también es una tesis que está centrada o es específica. Hablo de uso del celular dentro del aula de clase, ¿no? Está centrada, ¿no? Yo no digo el celular, ¿no? Yo no digo el celular favorece la investigación. Bueno, ¿en qué contexto? O sea, esta afirmación está clara, no está ubicada dentro de un marco. Ahora, como ven ustedes, ahí yo tengo al final de la tesis como una especie de un punto y coma, porque es lo que va a venir a continuación, sería el argumento básico, que es el razonamiento básico mediante el cual se intenta probar, refutar o justificar una proposición o tesis. Es un discurso lógico que deberá ser probado. Entonces, bajo esta lógica, si yo digo, el uso del celular dentro del aula de clases favorece los procesos de investigación y acopio de información, porque de esta forma los estudiantes optimizan el tiempo que dedican a investigar en soportes físicos. ¿Qué estoy tratando de decir aquí? ¿Qué estoy tratando de decir con este argumento? ¿Quién me lo puede explicar? ¿A qué me refiero con esto? Esta afirmación, con este razonamiento. El uso del celular dentro del aula de clase favorece los procesos de investigación y acopio de información, porque de esta forma los estudiantes optimizan el tiempo que dedican a investigar en soporte físico. ¿Qué estoy tratando de decir con eso? Sustentando la tesis, la razón. Ya, ok, pero ¿qué estoy diciendo en el razonamiento? ¿Qué explica el razonamiento? ¿Qué entiendes del razonamiento? Está, como dice Dado, está poniendo en mesa, está probando, o sea, el por qué, la razón de lo anterior. No te estoy preguntando sino el argumento como tal. ¿Qué entiendes del argumento? ¿Qué dice el argumento? Que es beneficioso. ¿Pero por qué? Que ahorran tiempo en lo que sería en una biblioteca, porque el soporte físico sería eso, ¿Ya? y en vez de eso optimizan el tiempo, eso sería. Exacto, o por medio ¿verdad? del uso del celular. Ok, exacto. ¿Ya? Hasta ahí usted puede entender eso, ¿no? O sea, el razonamiento, el argumento base es un razonamiento básico, ¿no? Es un discurso lógico. El problema es que el razonamiento o el argumento base, como dijimos, necesita un elemento más que lo amplíe, ¿no? Y para eso tenemos lo que se llama el sustento. El sustento sería, digamos que el desarrollo del argumento, y es aquello que permite entenderlo, porque aclara y explica las razones que por sí solas podrían parecer insuficientes para comprenderlas. Porque, claro, ahí yo estoy diciendo que optimiza el tiempo, pero no doy como más detalles, porque digo, optimiza en cuanto a soporte físico. Bueno, de pronto alguien no entiende a qué me refiero. Ahí viene la importancia del sustento. Es como cuando usted tiene un año viejo, ¿no? Y para poderlo quemar, no vas a tener solo el palo y la carcasa. Para que se pueda quemar, necesitas llenarlo de papel, ¿no? O ponerle acerrín, o ponerle tela, lo que sea. Entonces, en este caso, el sustento vendría a ser lo que pone a gordito al argumento, porque el argumento por sí solo
es un razonamiento, pero de pronto es un razonamiento básico, ¿no? Yo puedo en una conversación dar un argumento básico, ¿no? Bueno, el uso del celular es beneficioso porque economiza tiempo, ¿no? Y alguien puede decir, sí, pero ¿qué más, pues, no? Entonces, el sustento implica el desarrollo de ese argumento. Entonces, si seguimos la lógica, nuevamente, el uso del celular dentro del aula de clases favorece los procesos de investigación y acopio de información, porque de esta forma los estudiantes optimizan el tiempo que dedican a investigar en soportes físicos, ya que muchas veces la investigación en libros, revistas o periódicos requiere más tiempo hasta que el estudiante encuentre la información que necesita, y esto limita el cumplimiento de las actividades dentro de la clase. Si se dan cuenta, la diferencia entre un argumento básico, digamos, más limitado, a un argumento más explicado, ¿no? El argumento ahí adquiere mayor sentido cuando se le agrega un sustento, que es una explicación, ¿no? Es el ya que, ¿no? O sea, es el porqué del porqué, o la ampliación del porqué, ¿no? Los estudiantes optimizan tiempo que dedican a investigar en soportes físicos, ya que a veces la investigación en libros, revistas, periódicos, implica que el estudiante tenga que buscar más información, buscar las páginas, regresar, subrayar, hasta que encuentre la información, ya se ha perdido casi todo el tiempo de la clase. En un celular, tú sabes que puedes poner, escribes la palabra clave e inmediatamente te manda al archivo, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy tratando de decir aquí. Hasta aquí, de pronto, si tú escuchas estas tres partes, te puede parecer bastante lógico lo que yo estoy diciendo, ¿no? El argumento te puede parecer muy convincente. Pero si esto tú lo planteas de una forma como basada solo en el argumento, solo en tu explicación, vas a tener un argumento patojo, ¿no? Como que tengas una mesa con dos patas, ¿no? Es decir, difícilmente se va a poder mantener en equilibrio mucho tiempo, ¿no? Tal vez puedas ahí medio equilibrarla, pero eventualmente va a perder el equilibrio porque necesita un elemento más. El cuarto elemento, que en este caso sería la evidencia, ¿no? Y la evidencia, diría yo, es, digamos que la parte más importante del proceso, porque es ese dato externo que se utiliza no con fines informativos, sino para certificar y convencer de la tesis. Se supone que es la parte más fuerte porque es la que comprueba el argumento, es la que sirve de comprobación de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y aquí ya se hace uso de cualquier dato expositivo, ya sea datos que surgen en la realidad, ¿no? Y que tienen que ver con datos, digamos que datos científicos, ¿no? Basados en una estadística, una cita de opinión de una persona calificada, en una investigación, en un caso, ¿no? Que sirva para ejemplificar. Es decir, son los datos puros y duros que sustentan, ¿no? Que sirven de base. Entonces, en este caso, se trata de un dato externo que se utiliza ya no para informar. Esto es importante porque cuando yo me refiero a evidencias o datos es muy común que utilice información que surge de otras fuentes, pero adquieren aquí un valor argumentativo, ¿no? El dato o la evidencia adquiere un valor argumentativo que hace que la información que yo te presento no la hago para que te informes. O sea, mi propósito no es que te informes, mi propósito es convencerte. Por eso es que ese dato expositivo se termina convirtiendo también en un tipo de argumento. Pero eso es algo que vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? Es decir, el dato o la evidencia es la que soporta todo, como vemos ahí, ¿no? En la gráfica. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo basado en un documento de una tesis de grado de una autora, Río Cabanilla, ¿no? Que plantea, ¿no? A. Cabanilla, 2018, en su tesis de grado manifiesta que respecto a la interactividad con información, tanto estudiantes como profesores señalaron la búsqueda y recuperación como las principales actividades escolares realizadas en su teléfono celular, y que esto posibilita un escenario idóneo para propiciar eventos de enseñanza-aprendizaje, con mediación de tales dispositivos porque permite abarcar mucha información vía Internet en poco tiempo y muy actualizada. Entonces, ¿qué función cumple aquí este dato, ¿no? Después de todo lo que has
después de todas estas partes anteriores, ¿no? Luego, Reafirma, le da más peso, o sea, sí, ya la reafirma, ya sentencia que para que no sea algo soltado al azar. exacto, ¿no? Es algo que doy a entender que entonces que esta afirmación no es simplemente mía, ¿no? Esa idea de que el celular es beneficioso no es mía, ¿no? O sea, no es simplemente se me ocurrió. Puede sustentarse o puede sostenerse a partir de una afirmación, en este caso de un argumento de autoridad de una persona que habla sobre el tema para sostener lo que yo estoy diciendo. Ahora, hay una quinta parte que se suele mencionar en la argumentación que se la plantea como el contraargumento, ¿no? Que es a veces válida, a veces no, pero sirve como una forma de certificación de la evidencia, ¿no? El contraargumento es como si tú tuvieras ya pensado con antelación cuál podría ser el argumento o el contraargumento que te pueden decir a ti y tú de alguna forma te adelantas a eso, ¿no? Es como decir, al final, al final de todo este argumento tú puedes decir, si bien es cierto, el uso del celular también puede convertirse en un elemento distractor, porque alguien te va a decir, ¿no? No, pero el celular es un elemento distractor, los estudiantes investigan, pero después es más fácil que se vayan por otro lado, ¿no? Tú puedes decir, si bien es cierto, el celular puede considerarse un elemento distractor, es importante también que dentro del espacio académico se establezcan como ciertas reglas o ciertas condiciones para que el proceso de investigación en el aula sea más efectivo. Entonces, de alguna forma tú, como sabes que te van a decir eso, tú como que te adelantas al argumento en contra y planteas ya la posibilidad de que nadie te pueda debatir. Eso es lo que se llama el contraargumento, que es como una eh, forma de adelantarse al proceso, ¿no? Recuerdo una cosa, que el éxito de la argumentación no depende solo de una buena explicación, ¿no? O sea, puede ser que usted tenga una grandiosa habilidad para poder explicar los argumentos, ¿no? Pero en el contexto necesitas siempre una evidencia fuerte, ¿no? Eso sí, también entender que no existen argumentos que no puedan ser rebatidos, ¿no? Con mayor razón, la persona que defiende una postura debe estar preparada y capacitada para contraargumentar en caso de que así lo requiera, como les acabo de explicar. Es importante saber que en la lógica de argumentación hay argumentos que son más fuertes que otros, porque se sustentan en, digamos que en datos de la realidad misma, ¿no? A diferencia de los argumentos que puedan basarse en aspectos persuasivos, como vimos, ¿no? Pero eso es algo que lo hablaremos más bien en la siguiente sesión, cuando abordemos los diferentes tipos de argumentos, ¿no? Y hablemos de los argumentos racionales y los argumentos persuasivos, que son los que nos van a ocupar ya cuando empecemos a hacer el trabajo o el análisis dentro ya el ensayo como tal, ¿no? Entonces, bueno, partamos de una pequeña, hagamos una pequeña práctica a partir de una eh, simulación a partir de un tema, ¿no? Vamos a ver. Bueno, supongamos un tema, hagamos una propuesta de un tema X. Primero propongamos un tema y luego en función de ese tema propongamos una tesis. Denme un tema de lo que ustedes hayan estado haciendo. Yo estaba haciendo con ese de la carencia docente en artes. Lo que pasa es que el tuyo ya planteaba una tesis.
Hay una carencia docente. Dice. El tema no es una afirmación. ¿Alguien que quiera proponer algo? A ver, manejemos el argumento, la tesis que yo estaba usando, ¿no? Hablemos de la legalización de la marihuana en el Ecuador. Ese es un tema, ¿verdad? Es un tema porque abarca un contexto, habla de un aspecto subjetivo, que en este caso es legalización, es un ámbito muy general. El enfoque sería la marihuana, porque va a hablar específicamente de la legalización de la marihuana, no está hablando de la coca, ni del éxtasis, ni de las otras, está hablando de la marihuana y la está ubicando en un contexto específico. El tema es la legalización de la marihuana en el Ecuador. ¿Ya? En función de este tema, yo podría plantear una tesis, ¿no? Que como les dije, podría ser que la tesis sería legalizar la marihuana en Ecuador. Sí. Puede reducir, por ejemplo, lo que es los límites, lo que es el microtráfico y por ende también la violencia. ¿No? Para legalizar la marihuana en Ecuador se reducirán índices de delincuencia entre ellos microtráfico. Entonces, ahí yo tengo una tesis, ¿no? Yo digo que sobre el tema de la legalización, yo tomo una postura. Yo creo que si al legalizar la marihuana en el Ecuador, se van a reducir los índices de delincuencia, entre ellos el microtráfico, ¿no? Entonces, eso que yo estoy afirmando como tal es una postura, ¿no? Yo puedo estar también en contra, simplemente le puedo poner aquí elemento negativo y debería seguir siendo lógica, ¿no? La marihuana en el Ecuador no reducirá los índices de delincuencia ni del microtráfico, ¿no? En este caso yo la voy a manejar a favor, ¿no? Y ameritaría una toma de posición. ¿Okay? ¿Cuál sería mi argumento base? En otras palabras, el por qué. Yo sería aquí. ¿Por qué? Denme una razón del por qué. Tal vez Adriana, Angélica o Rosa. No. O sea, porque ya se podría andar libremente con esa sustancia. O sea, ya no sería un delito. Entonces ahí yo estoy manejando un argumento, ¿no? Porque ya no se consideraría un delito portar este tipo de sustancias. Como ven, el argumento tiene lógica, pero como sabemos, le cuesta todavía
sería necesario adjuntar o ampliar un poco más con alguna explicación que le dé cierto sentido, es decir, un poquito más de sustento. ¿Qué podríamos decir? Como que sería el ya que, o debido a que, Ya que al estar estipulado bajo normas legales, se puede tener un mayor control, algo así. que al estar estipulado bajo normas legales, la venta y distribución de este alcaloide ya controlado por agentes o instituciones que de alguna forma tendrían de datos de quienes serían las personas que consumen y que presenten antecedentes Así, eh, sí, eh, se reducirían las detenciones producto de la tenencia y consumo de esta droga. ¿Ya? Fíjense que el argumento, el sustento, estaría explicando, ¿no? Tal como dice también Rosa, también porque sería más accesible, ¿no? Y estaría controlado. Entonces, al legalizar la marihuana en el Ecuador, se reducirán los índices de delincuencia, entre ellos el microtráfico, porque ya no se consideraría un delito portar este tipo de sustancias, ya que al estar estipulado bajo normas legales, la venta y distribución de este alcaloide estaría controlado por agentes o instituciones que de alguna forma tendrían una base de datos de quiénes serían las personas que consumen y cuáles serían sus antecedentes. Así se reducirían las detenciones producto de la tendencia y consumo de esta droga. Entonces, ven ustedes que aquí la lógica de la argumentación claramente nos da un desarrollo más sustentado, ¿no? Y luego la evidencia o dato, que sería aquella información que yo obtengo de alguna fuente externa, ¿no? Entonces, yo ahí ya implicaría el proceso de investigación para buscar un argumento que sostenga o responda a esa tesis, ¿no?
Lo voy a buscar aquí rápido. No sé si ustedes también pueden encontrar. Por ejemplo, aquí encontré una noticia del Chicago Tribune que en pocas palabras manifiesta que dice, Yo encontré una tesis de una man. Está también con bastantes partes. dice, una evidencia es que el movimiento canábico de México manifiesta que la legalización permite que las personas que se dedican a la siembra, a la producción de esta planta, pasarían a formar parte de un registro que les otorgaría no solo beneficios, sino también protección del Estado, porque pasaría a ser una actividad regulada. Esto sale en el periódico Chicago Tribune. Ya. Ahí tenemos un argumento explicado, ¿no? Que dice, el medio digital Chicago Tribune expone en un artículo va a conocer
de los esfuerzos del movimiento canábico de México, que manifiesta que la legalización permite que las personas que se dedican a la producción de esta planta pasarían a formar parte de un registro que les otorgaría no solo beneficios, sino también protección del Estado, porque pasaría a ser una actividad regular. Entonces, aquí vemos ya un argumento completo que explica o desarrolla la postura que tú estás manifestando. Claro que esto como tal, ustedes también deben que comprender que esto se consideraría un argumento. Es decir, todo esto en realidad corresponde a un solo argumento. Por lo menos en una tesis o en un trabajo de tesis, se necesitaría que por lo menos existan unos 3 argumentos suficientes para poder sostener la postura, ¿no? María Angélica. Sí, profe, creo que no está compartiendo pantalla. Ya. Bueno, era eso, ¿no? Lo que estaba diciendo. Si leemos entonces el argumento completo sería, a legalizar, bueno, el tema sería la legalización de la marihuana en el Ecuador. Al legalizar la marihuana en el Ecuador se reducirán los índices de delincuencia, entre ellos el microtráfico, porque ya no se consideraría un delito portar este tipo de sustancias, ya que al estar estipulado bajo normas legales, la venta y distribución de este calor estaría controlado por agentes o instituciones que de alguna forma tendrían una base de datos de quiénes serían las personas que consumen y cuáles serían sus antecedentes. Así se reducirían las detenciones producto de la tendencia y consumo de esta droga. El medio digital Chicago Tribune, en un artículo, dio a conocer de los esfuerzos del movimiento canábico en México, que manifiesta que la legalización permite que las personas que se dedican a la producción de esta planta pasarían a formar parte de un registro que les otorgaría no solo beneficios, sino también protección del Estado, porque pasaría a ser una actividad regular. Entonces, claro, es muy diferente a decir un argumento sin sustento, ¿no? Entonces, considero que para entrar ya en lo que va a ser el proceso de argumentación, tengamos una pequeña práctica de este proceso a partir del tema que ustedes van a plantear o el que quieren plantear o pensarían plantear en su texto, ¿no? En su futuro ensayo. Entonces, esto yo voy a habilitarlo como una pequeña actividad que quiero que la próxima semana hagan una pequeña investigación, un argumento, una explicación y una posible evidencia que sostenga esa afirmación que ustedes vayan a presentar, ¿no? Y eso, ¿no? La próxima semana, como les digo, entraremos ya en el tema de los tipos de argumentos y esta será, digamos que la última parte del proceso de concepción de lo que es el ensayo y ya luego de la siguiente semana, no la que viene sino la otra, ya entraremos a empezar a redactar o empezar a estructurar nuestro ensayo. ¿Alguna pregunta antes de dar por finalizada la sesión? Bueno, en todo caso, revisen el Moodle para poder encontrar. Es básicamente este mismo cuadrito que les voy a poner en una hoja, en un Word, para que ustedes lo completen con la afirmación. El tema, la tesis, el argumento base, sustento y la evidencia. Solamente un argumento, ¿no? Ya después ya ustedes irán aumentándolo con otros argumentos. Entonces eso, chicos, gracias por el tiempo y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos, profe. Gracias, profe.